Al principio, alguien estaba pensando para sí mismo sobre el futuro. Se preguntaba, ¿qué haríamos si pudiéramos conocer el futuro? Si supiéramos que vendría en el próximo examen, podríamos sacar buenas notas. Si conociéramos los números ganadores de la lotería, podríamos volvernos ricos. Si pudiéramos ver el futuro de esa manera, ¿no sería maravilloso? En ese momento, un chico y una chica estaban juntos, esperando para cruzar la calle. El semáforo se puso en rojo para los vehículos, permitiendo que los peatones cruzaran. Sin embargo, el chico estaba mirando su teléfono, y cuando levantó la vista, vio a la chica dando un paso hacia el paso de peatones. Pensó para sí mismo que no era tan simple y que la vida no funcionaba tan fácilmente. De repente, la vio parada frente a un vehículo que venía a toda velocidad, y su rostro palideció al darse cuenta de lo que acababa de ver. Pensó, lo que acabo de ver fue, ya veo, no, espera, más importante aún, rápidamente se giró para verificar cómo estaba la chica y pensó, esa chica de antes, gracias a Dios sigue a salvo. El semáforo se puso en verde para que cruzaran, y él exclamó suavemente, ¡ah! Antes de gritar, espera. Y correr hacia adelante, abrazándola por detrás para detenerla. Ambos se sonrojaron, y la chica, confundida, le preguntó qué estaba haciendo. Él la soltó de inmediato y explicó, sonrojándose, que estaba intentando salvarla de un accidente. La chica, aún nerviosa, le preguntó qué quería decir con eso mientras se abrazaba a sí misma en actitud protectora. Él intentó explicar rápidamente, diciéndole que pronto pasaría un coche amarillo a toda velocidad. Al ver su rostro pálido y serio, ella lo miró con enojo, lo llamó pervertido y le dio una bofetada. Él pensó para sí mismo si ella nunca había chocado con alguien antes. Ella gritó que lo que él decía no tenía ningún sentido y se dio la vuelta, dejándolo allí atónito, tocándose la mejilla. Pensó que al menos ella no había tenido un accidente. Salgo a hacer un recado y pasa esto. ¡Qué suerte la mía!, pensó. En ese momento, un coche deportivo amarillo pasó a su lado, y él lo observó mientras se alejaba, pensando en lo llamativo que era su color. Su nombre era Ido Arase, y podía ver el futuro. Mientras estaba allí, pensó en cómo, hace poco, tras casi morir en un accidente, había obtenido este misterioso poder. Sonrojándose ligeramente, recordó que la forma en que la había abrazado había sido realmente por accidente y no lo que había pretendido en absoluto, pensó. Entonces, pensando en cómo le salvé la vida, una bofetada no es nada. Me pregunto si este es el resultado. Si ayudo a la gente a veces, si tan solo pudiera ver el futuro libremente, siempre podría elegir un futuro mejor, pensó. Sin embargo, sabía que solo podía ver unos minutos hacia el futuro, y aún así, era raro. Más tarde, en casa, Ido estaba sentado con una expresión pálida, murmurando que quería morir. Ayako, la mujer con la que vivía, lo regañó, diciéndole que no dijera esas cosas a su edad y que, en lugar de decir tonterías, debería encontrarle un hombre. Ido le dijo de inmediato que no ampliara su grupo de citas a estudiantes de secundaria. Pensó para sí mismo que esta mujer, Kochi Ayako, lo había acogido cuando no tenía a nadie más y era una persona muy bondadosa. Ayako lo llamó estúpido y le dijo que necesitaba atrapar a un buen hombre mientras pudiera. Ido pensó para sí mismo que, de ahora en adelante, sería vivir solo con el hijo de Ayako. Como chico de secundaria, sentía que debería estar más emocionado por esto. Pero entonces Ayako se quejó de estar sufriendo otra resaca ese día. Y Ido pensó que, con ella así, honestamente no había forma de disfrutarlo. De repente, ella le dijo que, después de que comiera, necesitaba que hiciera algo. Cuando él preguntó qué era, ella le dijo que su uniforme había llegado y le preguntó si podía ir a recogerlo. Él dijo que estaba bien, pero se preguntó en voz alta por qué no se lo había dicho cuando le pidió que saliera esa mañana. Riendo ligeramente y sonrojándose un poco, ella dijo que era porque quería que se acostumbrara al pueblo. Ido pensó para sí mismo que definitivamente ella solo lo había olvidado. Más tarde, Ido estaba caminando, pensando en cómo, con el incidente de la bofetada y todo, realmente no quería salir ese día. Reflexionó sobre sus ensoñaciones que ocasionalmente le mostraban unos minutos hacia el futuro. La mayoría de ellas le mostraban futuros desagradables. No ayudó a esa chica por un sentido de justicia ni nada por el estilo, saber que alguien moriría e ignorarlo lo mantendría despierto por las noches. Algún día, en algún lugar, cuando recordara ese momento, era obvio que lo lamentaría. Esto es solo por mi propio bien, nada más, pensó. Esperaba poder pasar días pacíficos y sin incidentes en su nueva escuela. Pero luego pensó para sí mismo con un rostro pálido que se sentía como una bandera de historia. En ese momento, vio a dos niños corriendo. Uno gritó, intenta atraparme, mientras el otro exclamaba, espera.
Mientras caminaba, el primer niño chocó con él, haciendo que su juguete cayera al río. El primer niño gritó que no era su culpa y culpó a Ido, mientras que el segundo niño comenzó a llorar. De repente, Ido tuvo una visión del futuro y pensó que definitivamente lo culparían a él y todos lo señalarían. Al escucharlos venir desde atrás, sonrió ligeramente y los esquivó con facilidad, pensando para sí mismo que a veces ver el futuro podía ser conveniente. Orgullosamente, pensó que ahora el niño no dejaría caer su juguete. Sin embargo, de repente escuchó a alguien llorando. El primer niño se disculpó, diciendo que no era su culpa y que la hermana mayor no estaba prestando atención. El segundo niño lloró diciendo que era algo importante que su madre había comprado. Una chica que estaba con ellos sonrió tranquilizadoramente, diciéndoles que estaba bien y que lo recuperaría de inmediato. Ido, sorprendido, dijo, y exclamó, pidiéndole que esperara un minuto. Ella lo miró y le preguntó si algo estaba mal. Él le preguntó con incredulidad si planeaba saltar al río, y ella sonrió, diciendo, sí, lo recuperaré de inmediato. Él se quedó atónito cuando ella saltó al río. Parado allí con los niños, murmuró que era increíble. El primer niño le preguntó si ella estaría bien, y Ido dijo que parecía que sabía nadar bien, así que probablemente estaría bien. Justo entonces, la escuchó gritar pidiendo ayuda. Al levantar la vista, la vio agitando los brazos y se dio cuenta de que no sabía nadar. Quitándose la mochila y la chaqueta, pensó, ahora hay un nuevo problema, y saltó para salvarla. Logró sacarla del agua, pero mientras estaba sentado allí con el rostro pálido, pensó para sí mismo que realmente pensó que iba a morir. Los niños preguntaron si el hermano mayor y la hermana mayor estaban bien, y ella respondió con una sonrisa que el hermano mayor era increíble, ¿no es así? Ido pensó en silencio que ella solo estuvo ahogándose todo el tiempo. Ella le devolvió el juguete a los niños y les dijo que se aseguraran de no dejarlo caer otra vez. Ido estaba sentado detrás de ella, pensando que, aunque se estaba ahogando, aún logró recuperarlo. Suspiró internamente, pensando que solo quería ir a recoger su uniforme. La chica sonrió y saludó a los niños, y Ido pensó para sí mismo, ¿cómo resultó así? De repente, ella se giró hacia él y, sonriendo, le agradeció adecuadamente por salvarla. Él respondió débilmente, diciéndole que no lo mencionara, con el rostro pálido. Ella lo miró y le preguntó qué pasaba. Él se sonrojó, dudó, y luego le dijo en voz baja mientras miraba hacia otro lado algo sobre su ropa. Ella se miró y luego gritó que no mirara. Él rápidamente giró la cabeza, y ella insistió en que no era lo que él pensaba, diciendo que no solía usar ropa tan llamativa. Él respondió, sorprendido, preguntando si eso era lo que le preocupaba. Ella explicó desesperadamente que ese día era todo lo que tenía, así que no tuvo opción, y le dijo que no pensara que usaba ropa interior erótica. Él se sonrojó y gritó que no estaba pensando tan lejos. Ella suspiró y de repente lo acusó, preguntándole si había arreglado que esos niños chocaran con ella para ver su cuerpo. Él gritó en shock, preguntando por qué pensaría eso y por qué estaba tan cerca de él. Pensó miserablemente que ser acusado falsamente 2 veces en un día era demasiado. De repente, ella estornudó, y él le puso su chaqueta encima, diciéndole que la usara ya que era mejor que nada y que se la devolviera en otro momento. Sonrojándose, pensó que, antes de que las cosas se complicaran más, tenía que irse. Rápidamente se despidió y salió corriendo, pensando que no había otra opción más que correr ahora. Ella lo observó correr y pensó que, si lo hubiera pensado bien, habría sabido que eso no era posible. Silenciosamente, pensó que de alguna manera le recordaba a su hermano. Más tarde, en la casa de Ido, Ayako lo regañó, preguntándole cómo se había empapado solo yendo a recoger un uniforme. Ido respondió que eso es lo que él quisiera saber. Recordando el día, reflexionó que recibir una bofetada por la mañana y empaparse al mediodía lo hacía preguntarse si debería hacerse una purificación. Se preocupó por su vida escolar que comenzaba al día siguiente, pensando que las cosas malas parecían suceder una tras otra. Decidido a solo dormir, cerró los ojos. Al día siguiente en la escuela, algunas estudiantes estaban hablando. Una chica dijo que debería haberlo golpeado una vez más, y dijo enojada que absolutamente no lo perdonaría. Su amiga le preguntó qué pasaba, llamándola Yuri-chan, y ella respondió, Nanomi. Nanomi notó que parecía molesta y le preguntó al respecto. Yuri le dijo que escuchara, explicando que ayer fue acosada por un pervertido que la abrazó descaradamente a plena luz del día, llamándolo lo peor. Nami dijo que eso era imperdonable y prometió que si lo encontraba, definitivamente lo atraparía por ella. Yuri se rió, diciendo lo confiable que era Nami. Nami comenzó a decir algo sobre ayer, pero fue interrumpida cuando alguien dijo a todos que se callaran.
Nami exclamó, Kiriara-sensei. Cuando la profesora entró, pidiendo a todos que tomaran sus asientos, Nanomi rápidamente fue a su lugar. La profesora anunció que hoy tenían un estudiante transferido y les pidió que entraran. En la puerta, alguien pensó para sí mismo que, incluso si uno pudiera ver unos minutos hacia el futuro, la vida no funcionaba tan fácilmente. Ido Erisa entró al aula, pensando que su visión del futuro solo traía problemas. Presentándose nervioso, dijo, soy Arase. Yuri lo miró, sonrojándose de enojo, pensando, ese tipo. Yuri se levantó, y Ido pensó con un rostro pálido que ella era la chica a la que ayudó ayer. También era la chica que lo abofeteó, y se preguntó por qué estaba allí. Pensó que no había manera de que estuvieran en la misma escuela y clase. El mundo realmente era pequeño. La profesora le preguntó a Asihiri si ya conocía al estudiante transferido, y Yuri respondió que no conocía a este pervertido, con una cara aterradora. Ido pensó que debería parar con eso. La profesora dijo con una sonrisa que olía a comedia romántica, haciendo que Ido se preguntara de qué estaba hablando. La profesora luego lo presentó, diciendo que era su estudiante transferido, Ido Erisa. Ido pensó en que quería decir la profesora con oler a comedia romántica y lo encontró extraño. La profesora explicó que Ido tenía algunas circunstancias familiares y había pasado por mucho, y pidió a todos que se llevaran bien con él. Ido pensó que había sentido esto desde el momento en que la conoció en la sala de profesores esa mañana. La profesora luego dijo que era agradable tener un estudiante transferido en este momento y que sentía un desarrollo de comedia romántica, haciendo que Ido suspirara. Pensó que no parecía normal. La profesora anunció que cambiarían de asientos ya que era una oportunidad perfecta. Ido se preguntó por qué y pensó que la profesora definitivamente planeó esto. Terminó sentado al lado de Yuri y sintió una mirada intensa de ella. Mirándola, pensó que su nombre era Asihiri. No lo había notado ayer, pero al mirarla de cerca, era hermosa con una buena figura. Normalmente, estaría feliz de sentarse a su lado, pero por ahora, solo quería hacer algo con su mirada, con un rostro pálido. Le preguntó si podía dejar de mirarlo fijamente. Yuri le preguntó cómo podía decir eso después de molestarla. Él le dijo nervioso que realmente era un malentendido. Ella preguntó qué malentendido podría haber cuando de repente la abrazó. Él explicó que fue para salvarla de un accidente. Yuri dijo que eso lo escuchó ayer y le preguntó por qué no inventaba una mejor excusa. Ido se preguntó si había alguna manera de aclarar el malentendido diciendo que podía ver el futuro donde ella tendría un accidente. Yuri dijo que, de todos modos, no lo había perdonado solo con esa bofetada. Ido pensó que no había caso, nunca le creería. Dijo que lo entendía y pensó que era doloroso ser odiado el primer día de traslado, pero que más daba, ya que estaba acostumbrado a estar solo. La profesora terminó la hora de tutoría, y Ido pensó que, incluso si podía ver minutos hacia el futuro, no hacía la vida particularmente mejor. De repente, alguien dijo que desastre de mañana había sido. Ido vio que era un compañero de clase que le preguntó si había hecho algo raro para que Asihiri lo mirara así. El compañero se presentó como Sosuke y le preguntó por qué Ido estaba siendo mirado por Asihiri. Ido preguntó si esa chica Asihiri era tan famosa. Sosuke respondió que era una belleza de cabello negro, y para los chicos en esta escuela secundaria rural, su mera existencia era refrescante. Además, con su personalidad fría e inalcanzable, tenía toneladas de admiradores. Sosuke habló con una sonrisa y un rostro sonrojado. Ido pensó en la razón por la que Asihiri lo miraba fijamente y se preguntó qué debería hacer. No podía decir que era porque predijo el futuro, así que explicó que tropezó consigo mismo y accidentalmente abrazó a Asihiri, que estaba frente a él. Sosuke dijo que eso fue solo mala suerte, y no era de extrañar que Asihiri actuara así. De repente, alguien preguntó si tenía un momento. Ido vio que era la chica que saltó al río y casi se ahogó ayer. Ella estaba sonriendo, y su compañero preguntó en Soki con un rostro sonrojado si era Kuras. Ido le dijo que se calmara, pero Sosuke dijo que no había manera de que pudiera mantenerse tranquilo, ya que Kuras estaba considerada entre las principales bellezas de su escuela junto con Asihiri. Kuras preguntó si necesitaba hablar con Sosuke, pero dijo que no necesitaba nada de él. Se giró hacia Ido y le agradeció por ayer, diciendo que nunca pensó que se volverían a encontrar. Se presentó como Kurisu Nami. Sus compañeros lo sacudieron mientras preguntaban cómo también conocía a Kuras y qué estaba pasando. Ido explicó torpemente que también fue por algo de ayer. Nami lo confirmó y le dijo a Sosuke que, aunque él podría haber visto su ropa interior ligeramente erótica, ella y Ido no tenían ningún tipo de relación. Sonrojándose mientras hablaba, su compañero gritó en shock sobre la ropa interior erótica y preguntó qué pasó.
Ido pensó que debería dejar de gritar así e intentó explicar, pero de repente alguien preguntó si había visto la ropa interior de Nami. Vieron que era Yuri. Nami dijo nerviosamente, Yuri-chan, pero Yuri le dijo que realmente era solo un pervertido y el peor. Nami intentó decir algo, pero Yuri le dijo que regresara a su asiento, ya que no sabían qué podría hacer ese pervertido otra vez. Ido pensó que era imposible aclarar este malentendido y se cubrió el rostro con la mano. Sosuke le preguntó a Ido si quería caminar a casa juntos. Ido se preguntó por qué resultó así y pensó que había sido un día largo. Sosuke comentó que fue un primer día difícil como estudiante transferido. Ido pensó que, gracias a que la profesora dijo que aún no tenía libros de texto y lo hizo compartir con Asihiri, juntando los pupitres, se volvió aún más agotador. Sosuke dijo que era increíble que Ido ya estuviera cerca de las dos principales bellezas de su escuela antes de transferirse. Ido respondió que no las conocía y se preguntó qué tenía de genial la situación con Asihiri. De todos modos, Sosuke dijo que era genial que tuviera la oportunidad de interactuar con chicas, pero Ido le dijo que fue un accidente, lo mismo con Kuras, y explicó eso. Sosuke dijo que, incluso si fue un accidente, seguía siendo genial. Ido le dijo que no se emocionara tanto porque era aterrador y que solo quería aclarar el malentendido con Asihiri rápidamente. Sosuke le dijo que simplemente explicara y se disculpara correctamente por tocarla. Ido pensó que no era tan simple. De repente, el rostro de Ido palideció cuando vio un campo de trigo. Sosuke le preguntó por qué resultó así, ya que Ido estaba cubierto de lodo. Ido se preguntó qué fue esa visión del futuro justo ahora y se dio cuenta de que cayó en un campo de arroz. Ido dijo que deberían cambiar la ruta, y Sosuke le preguntó por qué. Mientras tanto, Yuri decía que absolutamente no perdonaría a ese acosador por haber puesto sus manos también en Nami. Nami dijo que se refería a Ido-kun y explicó nerviosamente que en realidad él la ayudó. Yuri le dijo que estaba siendo engañada, diciendo que solo era un pervertido. Nami pensó por un momento y dijo que cuando Ido-kun la ayudó ayer, fue amable. Yuri le dijo que solo actuó amable para bajar su guardia y poder ver su ropa interior. Nami se preguntó si deberían escuchar adecuadamente el lado de la historia de Ido-kun. Yuri preguntó por qué deberían molestarse en escuchar sus excusas y le dijo a Nami que ahí fue donde la acosó. Nami preguntó si fue allí, y Yuri lo confirmó, explicando que de repente la abrazó por detrás. Nami se preguntó por qué Ido-kun hizo algo así. Yuri dijo que no sabía qué pasaba por la mente de un acosador, pero él dijo algo sobre un accidente, algo sobre un coche amarillo. Nami recordó que su papá estaba hablando de un accidente allí ayer. Yuri preguntó si el papá de Nami era detective, y Nami lo confirmó, explicando que, aparentemente, un coche deportivo amarillo llamativo chocó contra un poste de luz porque iba demasiado rápido. Yuri se quedó atónita y se preguntó si todo lo que él dijo era cierto. Nami pensó que tal vez Ido-kun estaba tratando de salvarla de ese coche y que también podría haberla ayudado a ella. Yuri pensó que debió haber sido solo una coincidencia, pero se preguntó si él no hubiera estado allí para apartarla del camino. De repente, escucharon a alguien preguntando, Arase, ¿qué pasa? Yuri se giró y vio a Ido y Sosuke caminando. Con un rostro pálido, Ido dijo que era una coincidencia mientras estaba frente a Yuri y Nami. Vieron un café donde los cuatro estaban sentados en una mesa. Ido y Yuri se miraban sin decir nada. Ido, con un rostro tenso, se preguntó por qué había terminado así. Pensó que solo quería cambiar el futuro donde caía en el campo de arroz. Recordó que se encontró con Asihiri y Kuras en el camino. En su memoria, Sosuke le había dicho a Kuras en una voz emocionada que deberían irse a casa juntos o tal vez tomar un té, añadiendo que dejaría que Arase los invitara. Ido había reaccionado con confusión, y Nami, con una sonrisa, estuvo de acuerdo, diciéndole a Yuri que deberían ir. Yuri había chasqueado la lengua pero aceptó, diciendo que quería algo dulce y le dijo a Ido que se asegurara de invitarlas a algo realmente dulce. De vuelta en el presente, Sosuke les preguntó si algo estaba mal y luego le dijo a Ido en voz baja que esta era su oportunidad para disculparse con Asihiri. Ido dudó, diciendo, bueno, pero con un rostro tenso. Pensó que era cierto que quería aclarar el malentendido con Asihiri, pero se preguntó por qué tenía que ser en ese café. Yuri respondió que amaba ese lugar y mencionó que el gerente también era una buena persona. Ido asintió y pensó que eso lo hacía aún peor, ya que disculparse o lo que fuera en ese café era incómodo. Sabía que la razón por la que no quería hacerlo era porque Ayako estaba allí, y recordó cómo ella se reía con una sonrisa burlona. Pensó que Ayako dirigía ese café sola, y también era la planta baja de la casa donde vivía. Nami le preguntó a Yuri si no iba a comer, y Yuri dijo que sí comería. Nami comentó que se veía delicioso, y mientras comía con una sonrisa,
dijo que era muy delicioso. Ido se preguntó si simplemente podía decirlo, pensando que el ambiente se sentía purificado al ver la ternura de Nami. Sin embargo, Yuri lo miró fijamente y le dijo que dejara de mirar a Nami como pervertido. Ido insistió en que no era un pervertido. Yuri replicó preguntándole cómo podía decir eso cuando la había abrazado, exigiendo saber quién se creía que era para hablar así. Ido pensó que se había acostumbrado a que ella respondiera a todo lo que decía, pero continuar con ese ida y vuelta era inútil. Creía que si su relación empeoraba aún más, su vida escolar se volvería aún más molesta, y eso no era lo que quería. Que lo viera el gerente en esa situación era incómodo, pero pensó que no podía evitarlo. De repente gritó el nombre de Asihiri, sorprendiéndola mientras preguntaba qué pasaba. Poniendo la mano en la mesa, se inclinó y se disculpó, diciendo que lo sentía. Ella se quedó atónita por su repentina reverencia, y él repitió que se disculpaba por lo que pasó ayer y que lo decía en serio. Ella permaneció en silencio por un momento y luego preguntó por qué la había tocado ayer. Ido insistió nuevamente en que no fue así y explicó que estaba tratando de salvarla de un accidente. Yuri lo llamó mentiroso y dijo que ni siquiera había pasado un coche en ese momento, pero había oído que un coche amarillo tuvo un accidente cerca y preguntó cómo sabía que venía un coche amarillo. Ido pensó que realmente había chocado y maldijo internamente, preguntándose cómo explicarlo. Sosuke entonces mencionó que también había visto el coche amarillo y que estaba acelerando por todos lados. Ido pensó que Sosuke lo había ayudado y rápidamente añadió que lo había visto incluso antes de encontrarse con Asihiri. Explicó que iba tan rápido que pensó que sería peligroso si venía mientras cruzaban la calle. Asihiri lo miró fijamente, y Ido se preguntó si su excusa sonaba demasiado desesperada. Yuri suspiró y dijo que lo dejaría pasar por ahora. Ido se preguntó si realmente había logrado resolverlo y pensó que, a partir de mañana, finalmente podría estar en paz. Yuri entonces añadió que no había creído completamente lo que dijo. Ido preguntó por qué, entonces, lo dejaba pasar. Yuri dijo que no obtuvo una respuesta convincente, y además, el hecho de que la abrazó era innegable. Explicó que ella misma juzgaría si estaba diciendo la verdad o solo era un pervertido y le dijo que tuviera cuidado de no revelar sus verdaderos colores, hablando con una cara aterradora. Ido pensó que eso significaba que el malentendido no estaba aclarado en absoluto. Yuri continuó, diciendo que él la invitaría al parfait de ese café 10 veces, y entonces lo perdonaría por abrazarla. Ido gritó en shock, preguntando si tenían que ser 10 veces. Yuri preguntó si realmente pensaba que disculparse una vez era suficiente y cuestionó si pensaba que su cuerpo era tan barato. Ido le dijo que dejara de decir cosas que podían malinterpretarse. Entonces escucharon a alguien reír. Era Nami, quien dijo con una sonrisa que parecía que se habían reconciliado y que eso era genial. Yuri le dijo que dejara de decir eso, ya que eso se decía a personas que estaban en buenos términos. Ido también le dijo a Nami que dejara de decir eso, ya que era para personas que ya eran cercanas. Yuri le gritó que dejara de estar de acuerdo con ella, mientras Sosuke dijo que deberían simplemente decir que estaba resuelto por ahora. Nami y Yuri entonces ambos dijeron, encantado de conocerte de nuevo, Erisa. Y Ido respondió con, oh. Pensando que aún había algo de ansiedad, Sosuke de repente le preguntó a Ido dónde estaba su casa. Ido, sorprendido, respondió que estaba justo allí. Los demás preguntaron en shock si realmente estaba allí. Y Ido pensó que, por ahora, comenzaba una vida escolar pacífica, o eso esperaba. Mientras salían del café, Nami dijo, vámonos a casa. Y Yuri respondió, sí. Sosuke se ofreció a acompañarlas, pero ambas declinaron y se alejaron mientras hablaban. Yuri pensó para sí misma que pensar que ese café era la casa de ese tipo fue una gran sorpresa. Se preguntó si pensar que podría encontrárselo allí haría que le resultara difícil volver a ese café, ya que era su lugar favorito. De repente, alguien llamó desde atrás, diciéndoles que esperaran un minuto. Era la gerente. Dijo que estaba contenta de haber llegado a tiempo. Yuri pensó que, si recordaba correctamente, la gerente era la tutora de ese tipo. Yuri preguntó si habían olvidado algo, y la gerente respondió, no, solo vino a decir gracias por hacerse amigos de él. La gerente explicó que nunca pensó que él traería amigos a casa en su primer día en una nueva escuela y que tenía una situación familiar complicada. Añadió que tenía un poco de actitud, pero si era posible, les pidió que siguieran siendo amables con él. Yuri pensó para sí misma que realmente no quería hacerse amiga de él. Sosuke respondió que, por supuesto, lo harían, y luego añadió que le encantaría llevarse bien con la gerente también. Nami dijo que también le gustaría llevarse bien con Ido-kun. La gerente se giró hacia Yuri y le pidió que lo hiciera. Yuri,
viendo incluso a Nami estar de acuerdo, se sonrojó y pensó que no tenía otra opción más que seguirle la corriente. Dijo, supongo que solo un poco, pensando que no tenía otra opción más que seguirle la corriente. Yuri entonces preguntó si estaba bien dejar el café abierto ya que la gerente estaba sola, y Nami preguntó si Ido ayudaba a menudo desde que se mudó allí. La gerente respondió que estaba bien y que lo había dejado a cargo de ese chico por ahora, aunque era su primera vez. En ese momento, Ido gritó desde adentro, llamando a Ayako-san y diciéndole que se diera prisa en volver. La gerente sonrió y dijo que tal vez él también había estado luchando mucho. En la casa de Ido, se estaba presentando, pensando que su nombre era Arisa y que podía ver el futuro. Mientras caminaba, pensó para sí mismo que el momento de esas visiones era irregular y solo le mostraban unos minutos hacia adelante. Su rostro palideció cuando miró su teléfono y vio que eran las 8:32 de la mañana. Pensó que, en resumen, la vida no estaba diseñada convenientemente y estaba completamente retrasado. Admitió que fue su culpa por quedarse dormido, pero se preguntó por qué el hijo de Ayako no lo había despertado. Ayako le dijo que fue su culpa por quedarse dormido, pero Ido le preguntó por qué no lo había despertado ella. Pensó que, a estas alturas, no había razón para apresurarse, y bien podría tomarse su tiempo para ir. Deseó que sus visiones del futuro le mostraran algo útil como esto con antelación. Mientras le dolía la cabeza, pensó que habilidad de precognición tampoco útil era. Mientras caminaba, vio a dos chicos y una chica. Uno de los chicos preguntó a dónde iba, y el otro le dijo que se saltara a la escuela y viniera a jugar con ellos. La chica les dijo fríamente que se fueran, diciendo que no había manera de que saliera con gente como ellos. Uno de los chicos respondió con un tono amenazante, diciendo que tenía agallas y que debería tener cuidado de no ser demasiado arrogante por su propio bien. Notaron que Ido los miraba. Uno de ellos preguntó qué estaba mirando, y otro le dijo que no mirara si no tenía nada que ver. Ido, con un rostro pálido, dijo, Mientras intentaban arrastrar a la chica, diciéndole que ya fuera con ellos, ella se resistió, diciéndoles que la soltaran. Ido volvió en sí, pensando, maldita sea, otra visión problemática. Y siguió caminando pero luego se detuvo, pensando que el lugar en esa visión le parecía familiar. Escuchó a uno de los chicos decir de nuevo, preguntando a dónde iba y diciéndole que se saltara a la escuela y viniera a jugar con ellos. Ido se dio cuenta de que estaba pasando justo allí y se preguntó qué hacer. Pensó que si lo dejaba como estaba, las cosas sucederían tal como las vio. Se preguntó si la mejor opción era ignorarlo, como si no hubiera visto nada. Pensando, lo siento por la chica que está siendo acosada, pero no tiene nada que ver conmigo. No me importa, pensó. Sin embargo, de repente les gritó, disculpándose por hacerla esperar. La chica se giró hacia él, y Ido dijo que se suponía que se saltarían la escuela e irían a una cita ese día, aunque internamente se preguntó qué demonios estaba diciendo. Le dijo que deberían irse y pensó que, incluso si iba a intervenir, ¿por qué dijo cita? Uno de los chicos preguntó qué pasaba con él, y el otro preguntó si era su novio o algo por el estilo. Ido, con un rostro pálido, tartamudeó, pensando que ni siquiera sabía el nombre de esta chica. De repente, la chica agarró su camisa, sorprendiéndolo, y dijo que llegaba tarde. Añadió que, por hacerlo esperar, esos extraños comenzaron a acosarla y le dijo que vámonos. Ido, sonrojándose, preguntó, ¿qué? Uno de los chicos gritó que esperaran, pero la chica le dijo a Ido que se diera prisa. Sonriendo brillantemente mientras tomaba su mano, le dijo que corriera. Ido gritó, oye. Mientras corrían juntos bajo un puente, la chica dijo que ahora deberían estar a salvo. Ido, recuperando el aliento, dijo que estaba cansado y no esperaba empezar a correr de repente. La chica se disculpó y le agradeció, diciendo alegremente con un rubor que realmente la ayudó, lo que dejó a Ido atónito. Luego le preguntó por qué la ayudó. Ido dudó, diciendo, bueno, pero ella lo interrumpió, preguntándole si pensaba que podría obtener algo a cambio por salvarla. Ido, sorprendido, exclamó, eso no es. Ella le dijo que estaba bien, y con un rostro sonrojado mientras se acercaba, sugirió que lo hicieran una vez como agradecimiento por salvarla. Ido se sonrojó intensamente, y su rostro estaba muy cerca. De repente, ella estalló en risas, diciendo que estaba bromeando. Ido gritó que de todos modos no la estaba tomando en serio, pensando, maldita sea, me está tomando el pelo. La chica entonces le dijo que viniera con ella. Ido preguntó a dónde iban, y ella le recordó con una sonrisa que ese día se saltarían la escuela y tenían una cita. Ido pensó que eso fue solo para salir de esa situación, pero ella continuó, preguntándole su nombre. Se presentó como Sana Fujibayashi.
Ido le dijo que su nombre era Arisa, y Sana sonrió y dijo, está bien, vámonos. Ido pensó, entrando en pánico, si realmente iban a una cita, ya que nunca había tenido. Sana le dijo que no había nada por allí, así que deberían tomar el tren al próximo pueblo. Ido pensó que era su primera cita. Durante la cita, Sana mencionó que no había comido nada desde la mañana y sugirió comprar un crepe. Ido cuestionó si un crepe contaba como comida, pero Sana, sonriendo mientras comía, dijo que estaba muy bueno y dulce. Ido respondió con, Sana entonces dijo que quería comprar ropa nueva y le pidió que la acompañara. Ido preguntó si todavía estaban comprando, y Sana dijo, por supuesto, y le dijo que vamos. Vio una cabina de fotos y sugirió que tomaran una foto para recordar el día. Ido se preguntó si las citas siempre eran tan agotadoras. Después, Sana dijo que fue divertido y preguntó si tenía tiempo y si deberían regresar pronto. Ido estuvo de acuerdo pero se preguntó qué hacer con todas las bolsas de compras. Sana le dijo que no se preocupara, ya que llamaría un taxi. Ido pensó que ella estaba llamando un taxi casualmente y notó que había estado gastando dinero sin dudar. Ella entonces dijo que había una parada de taxi cerca, así que eso sería más rápido. Ido se preguntó si era una chica rica. Sana preguntó en qué año estaba. Ido respondió que estaba en segundo año. Sana se sorprendió, diciendo que tenían la misma edad. Explicó que no lo reconoció y pensó que era un estudiante nuevo. Ido le dijo que se había transferido allí la semana pasada. Sana se dio cuenta de que era el estudiante transferido del que se hablaba, Erisa. Ido se preguntó qué era ese rumor. Sana dijo que eso lo explicaba y, con un rostro triste, le dijo que si hubiera sabido de ella, probablemente no le habría hablado. Eso dejó a Ido atónito, y preguntó qué quería decir con eso. Sana cambió rápidamente de tema, señalando un taxi y diciéndole que pusiera las bolsas en el coche. Ido respondió, está bien. Antes de subir, Sana le dijo que, si la veía en la escuela, debería saludarla. Acercándose a su oído, susurró que, si alguna vez se lo pedía, lo ayudaría a graduarse de ser virgen. Ido, sonrojándose y sorprendido, gritó, ¿quién dijo qué? Nunca más te hablaré. Sana solo se rió, diciendo, jaja, nos vemos. Mientras subía al taxi, Ido, sonrojándose, se preguntó cómo lo sabía y pensó que tal vez ella estaba acostumbrada a ese tipo de cosas y cuestionó si siquiera necesitaba intervenir y ayudarla. Concluyó que el día había sido intenso y pensó, qué día tan pesado. Más tarde, se vio a Sana saliendo del taxi con un rostro triste. Miró una foto de ella y Ido de la cabina de fotos y pensó que era alguien digno de molestar. Todavía se reía, pensando en ello, pero admitió para sí misma que era un buen chico. Mirando hacia un gran edificio de apartamentos, se preguntó si lo volvería a ver en la escuela. En la escuela, Sosuke le preguntó a Ido qué había estado haciendo el día anterior. Le dijo a Ido que se había saltado la escuela y preguntó si había estado saliendo con una chica. Esto hizo que Ido se sonrojara. Pensó que, después de todo, había terminado pasando el día con Fujibayashi ayer, pero decidió que contarle a Sosuke solo causaría problemas innecesarios, así que era mejor guardar silencio al respecto. Le dijo a Sosuke que solo estaba durmiendo en casa. Eso fue todo. Sosuke, mientras caminaba con él, preguntó si eso era realmente cierto y luego suspiró, diciendo que si tan solo pudiera tropezar con un encuentro casual en algún lugar, como chocar con una chica al doblar una esquina por accidente. Ido pensó que ese tipo de cosas cliché de manga nunca pasarían. Sosuke continuó, diciendo que quería algo como el destino, pero de repente hubo un golpe cuando chocó su cabeza con alguien. Ido preguntó si estaba bien, y Sosuke gimió de dolor, diciéndole a la otra persona que mirara por donde iba. Resultó ser Sana, quien chasqueó la lengua con molestia. Sosuke se estremeció de miedo. Ido la vio y exclamó, sorprendido. Cuando Sana lo vio, se detuvo, dijo, espera, y salió corriendo de inmediato. Ido gritó su nombre en shock, preguntándose por qué había huido. Sosuke comentó con asombro que Ido realmente había logrado hacer que Fujibayashi se fuera. Ido preguntó si ella era tan famosa. Sosuke explicó que Fujibayashi-sana tenía todo tipo de rumores a su alrededor, como que supuestamente tenía un novio delincuente peligroso de Higashi-Ig y que si ponía sus ojos en alguien, quién sabía qué pasaría. Ido pensó en Higashi-Ig, recordando que los chicos que habían coqueteado con Fujibayashi ayer eran de allí. Sin embargo, ella no parecía ese tipo de persona. Preguntó a Sosuke si eso era siquiera cierto. Sosuke se encogió de hombros y dijo, quién sabe si es legítimo, pero todos lo dicen. Añadió que, aparentemente, ella estaba interesada en tomar la primera vez de los chicos.
Esto hizo que el rostro de Ido palideciera mientras recordaba cómo ella le había dicho una vez que, si alguna vez se lo pedía, lo ayudaría a graduarse de ser virgen. Ido se preguntó si eso podría ser realmente cierto. Sosuke exclamó que con gusto ofrecería su primera vez, a lo que Ido replicó, preguntando si Sosuke no estaba temblando de miedo antes. Entraron al aula y se dirigieron a sus lugares. Ido dejó su mochila en su pupitre cuando alguien lo llamó, preguntándole por qué se había saltado la escuela ayer. Era Yuri. Ido pensó que incluso Asihiri lo estaba cuestionando, notando que las cosas habían sucedido y que la hostilidad que ella antes le dirigía ahora había desaparecido. Le dijo que simplemente no se sentía bien, por lo que se quedó en casa. Sin embargo, sentía que hoy había una mirada diferente sobre él. Yuri dijo que no creía que eso fuera cierto. Ido le preguntó por qué estaba tan curiosa sobre por qué se había saltado. Yuri negó estarlo, diciendo que su ausencia hizo todo más difícil para ella. Ido preguntó de qué estaba hablando. Yuri explicó que tuvo que hacer todas las tareas del comité de salud sola. Ido se sorprendió y preguntó qué comité de salud, él nunca había aceptado eso. Yuri le dijo que, por supuesto, no lo había hecho. Fue decidido ayer durante las asignaciones de comités. Ella se había ofrecido como representante del comité de salud para las chicas, pero tomó una eternidad decidir por un chico, así que la profesora simplemente decidió por ellos. La profesora suspiró, preguntándose si era alguna situación de comedia romántica. Mientras Ido pensaba que la profesora tenía algo de descaro, Yuri continuó, explicando que el primer deber del comité era revisar y reabastecer los suministros de higiene en la escuela, y como Ido no estaba, ella tuvo que cubrir áreas adicionales. Luego le dijo que hoy, después de clases, él haría todo el trabajo del comité solo, gritándoselo en la cara. Ido se quedó atónito pero aceptó, diciendo que solo necesitaba hacer las rondas, ¿verdad? Yuri le dijo que eso era solo una parte y añadió que también había tomado una tarea especial solo para él. En la enfermería, Ido estaba sentado en una silla, pensando que Asihiri era una idiota. La tarea especial que mencionó era vigilar la enfermería hasta que la enfermera regresara de un recado. Pensó que eso ni siquiera era un trabajo del comité de salud, pero, por supuesto, Asihiri lo había ofrecido para esa tarea. Yuri le dijo que no era justo que él se escaqueara mientras todos los demás trabajaban. Ido admitió para sí mismo que, claro, era su culpa por saltarse, pero ¿no era esto excesivo? Bajó la cabeza, pensando que de todos modos nadie vendría, preguntándose por qué se molestaba y que solo quería irse a casa. De repente, vio a alguien preguntando si estaba bien. Se giró y vio a una chica que había caído, con otras dos chicas corriendo a su lado. La chica caída se sostenía la pierna. Ido volvió en sí, dándose cuenta de que era una visión precognitiva. Pensó que estaba aburrido, pero se preguntó si ella era del equipo de baloncesto o algo por el estilo, ya que una chica había colapsado. La puerta se abrió y alguien dijo, «Disculpa, entro». Era una chica que miró a su alrededor, notando que la profesora no estaba. Preguntó si él era del comité de salud, e Ido confirmó, añadiendo que la profesora estaba fuera. Ella dijo que estaba bien porque no necesitaba realmente a la profesora. Explicó que se le había acabado la cinta deportiva durante el entrenamiento y que siempre que eso pasaba, le daban un poco. Le pidió que le dijera a la profesora después. Ido aceptó, diciendo que estaba bien. Ella se subió a una silla y comenzó a vendarse la pierna. Ido pensó que su vendaje era bastante descuidado y se preguntó si eso estaba bien. La chica se dio cuenta de que no estaba bien y dijo que necesitaba empezar de nuevo. Ido pensó que era doloroso de ver y ofreció ayudarla. Ella aceptó felizmente, extendiendo su pierna hacia él. Sonrojándose, Ido pensó que había cometido un error al ofrecerse. Dándose cuenta de que tendría que tocarla, dijo, entonces, con permiso, y cuidadosamente vendó su pierna, preguntando si estaba bien. Ella se sorprendió y dijo que era increíble, agradeciéndole con una sonrisa y un rubor. Ido respondió que no había de qué y preguntó si se había torcido el tobillo. La chica se presentó como Suika, del equipo de baloncesto, diciendo que su nombre era Takimoto y le dijo que no necesitaba ser tan formal. Preguntó si él era el estudiante transferido y dijo que, como eran de la misma edad, estaba bien. Sonriendo, preguntó cuál era su nombre otra vez. Ido respondió nervioso, diciendo que su nombre era Arisa. Ella lo repitió, llamándolo Arakun, y se presentó completamente como Takimoto Suika, diciendo, encantada de conocerte, mientras le estrechaba la mano. Ido respondió que también estaba encantado de conocerla. De repente, ella se dio cuenta de que necesitaba volver al entrenamiento. Ido protestó, diciendo que no debería esforzarse, pero ella le dijo que estaba bien, ya que él la había vendado correctamente, así que estaría bien.
Le agradeció de nuevo mientras saludaba y se fue. Ido se sentó de nuevo, pensando que estaba aburrido otra vez. Se preguntó si la chica de su visión era Takimoto-san. Pensó, con un rostro pálido, que con esa pierna era realmente posible entrenar. De repente, alguien abrió la puerta, agradeciendo a Ido por cuidar el lugar. Ido se disculpó rápidamente, diciendo que tenía que irse. Fue al almacén, pensando que había llegado pero tarde, y que ella ya podría haberse ido. Se preguntó qué debería hacer ahora. Mirando hacia el equipo de baloncesto, vio a Suika jugando baloncesto y pensó que su pierna parecía estar totalmente bien. Se dio cuenta de que, en su visión, la lesión había sido en la pierna derecha, pero la lesión de Takimoto-san era en la pierna izquierda. Mientras se giraba para irse, pensó que eso significaba que era alguien más. En ese momento, alguien gritó, y se giró para ver a chicas corriendo hacia la cancha, preguntando si Suika estaba bien. Suika estaba acostada en la cancha, sosteniendo su pierna. Ido vio a Suika en la cancha y pensó para sí mismo que lo sabía. Viéndola con dolor, se dio cuenta de que la chica en su visión precognitiva había sido efectivamente Takimoto-san. Tragó saliva, pensando que, si tan solo hubiera sido consciente de ello y la hubiera detenido antes. Gritó, preguntando si estaba bien. Suika levantó la vista y, sorprendida, dijo su nombre, Arakun. Mientras se acercaba a ella, Ido le preguntó qué había pasado, pensando inesperadamente que ella parecía estar bastante bien. Respondió con un confundido mientras se preguntaba por qué, en su visión, ella había parecido mucho más desconsolada y con dolor. Ella explicó que solo había perdido el equilibrio. Ido tartamudeó, diciendo que, si ese era el caso, estaba aliviado y preguntó si sus pies estaban bien, preguntándose si el futuro había cambiado. Ella le aseguró que estaba bien, aunque su tobillo derecho se sentía un poco incómodo. Ido le dijo que era mejor no esforzarse demasiado después de eso. Una de las chicas que los observaba se dio cuenta de algo y gritó que, al menos, Suika necesitaba ir a la enfermería. Suika protestó, diciendo que estaba bien, pero la chica insistió, recordándole que había dicho que sentía incomodidad y, además, también se había torcido recientemente el tobillo izquierdo. Suika dudó con una. La chica entonces señaló a Ido, sonriendo, y le pidió que se encargara de Suika llevándola a la enfermería en su espalda. Ido se sorprendió, preguntando por qué tenía que ser él. La chica explicó que solo había chicas allí en ese momento, y como él había corrido preocupado por Suika, tenía sentido. Suika dijo que, aunque Arakun era miembro del comité de salud, se sentía mal pedirle que lo hiciera. La otra chica se sorprendió, preguntando si realmente era miembro del comité de salud. Y cuando Suika lo confirmó, dijo que eso era aún mejor, declarándolo la persona perfecta para el trabajo. Ido pensó miserablemente para sí mismo, preguntándose por qué demonios terminó así. Pronto, estaba cargando a Suika en su espalda por el pasillo mientras la gente chismeaba a su alrededor. Suika le dijo en voz baja que podía caminar, así que podía bajarla. Ido respondió firmemente que, por supuesto, no lo haría porque, si se forzaba a caminar, sus pies podrían lesionarse aún más. Suika dudó, preguntando si no era demasiado pesada para él. Ido insistió en que estaba bien. Suika entonces se disculpó, diciendo que lo sentía porque la situación se volvió extraña. Ido le dijo que también era su culpa por entrometerse de repente en la actividad de otro club y se disculpó de vuelta. Suika rápidamente le dijo que no, que Arakun no había hecho nada malo. Ido dijo que ella era la que lo hacía cargarla en su espalda, preguntando si lo odiaba. Suika admitió en voz baja que no era femenina en absoluto y que los chicos de su clase la trataban como a uno de ellos. Ido respondió, haciendo una pausa antes de decir que no era como si lo odiara. Solo pensaba en Takimoto-san como una chica normal. Esto hizo que Suika se sonrojara. Ido añadió que, en ese momento, estaba cargando a una chica, ¿no es así? Suika se sonrojó aún más y le preguntó por qué había estado en el gimnasio. Ido entró en pánico internamente, preguntándose qué decir antes de tartamudear que solo estaba preocupado por sus pies. Suika preguntó si se preocupaba tanto por ella, aunque apenas se habían conocido ese día, y notó cómo había corrido hacia ella tan pronto como cayó, como si ya supiera qué iba a pasar. Ido lo negó rápidamente, con una expresión de pánico. Suika bromeó, preguntando si podía ver el futuro. El rostro de Ido palideció mientras respondía con un tembloroso «¿eh?». Suika se rió suavemente, diciendo, «Eso no es posible, ¿verdad?». Ido forzó una risa, estando de acuerdo, y pensó para sí mismo que había entrado en pánico. Suika explicó que había visto un drama con una historia similar el día anterior. Cuando llegaron a la enfermería, dijo que ya estaban allí y le pidió que la bajara, diciendo que estaría bien desde allí. Ido aceptó, dejándola en el suelo y girándose para irse.
Antes de que pudiera irse, Suika llamó su nombre suavemente. Cuando se giró, ella le sonrió brillantemente y le agradeció. Ido pensó que, incluso cuando sabía el futuro, su vida no había mejorado. De hecho, se volvió más problemática. No había fin para ayudar a personas desafortunadas, y las cosas a menudo no salían bien. Reflexionó que antes tuvo suerte de que no se convirtiera en algo grave, pero tal vez tener un poco de este poder no era tan malo. Respondió, diciéndole que no había de qué, y pensó para sí mismo que hoy se sentía así, solo un poco. A la mañana siguiente, Sosuke miraba a Ido con lágrimas en los ojos, gritando por qué Arase lo había traicionado. Dijo que era imperdonable, definitivamente una traición, y preguntó si Ido tenía una novia mientras lloraba. Ido lo negó frenéticamente, diciendo que no la tenía. Sosuke lo llamó mentiroso, diciendo que había muchos testigos que lo vieron cargando a una chica del equipo de baloncesto como princesa. Ido pensó para sí mismo que solo la había cargado a caballito y se preguntó cómo se extendió el rumor tan rápido. De repente, escuchó a alguien bufar y vio que era Yuri. Ella le dijo que ya había conseguido una novia justo después de transferirse, diciendo, como era de esperar, los pervertidos actúan rápido. Ido pensó miserablemente que Asihiri también estaba en eso. Yuri dijo que, incluso cuando no hacía su trabajo como miembro del comité de salud, todavía estaba en buena posición. Ido protestó, diciendo que había cuidado adecuadamente la enfermería ayer. Yuri preguntó si había revisado los productos de higiene, haciendo que Ido se congelara al darse cuenta. Ido se levantó, admitiendo que lo había olvidado y se disculpó, preguntando si por eso estaba de tan mal humor. Sosuke susurró a Ido que era denso, diciendo que Asihiri solo estaba celosa. Yuri respondió enojada que no había hecho el trabajo que le pidió y estaba coqueteando mientras cargaba a una chica como princesa, gritando que cualquiera estaría molesto. Ido protestó de nuevo, diciendo que era exagerado. Yuri gritó de vuelta que no le importaba con quién saliera, con el rostro sonrojado, pero le dijo que iría a la reunión del comité de salud durante el descanso para el almuerzo ese día. Ido se sorprendió, preguntando si era él otra vez. Yuri confirmó con una mirada, diciendo que era porque se saltó la escuela hace 2 días. Ido señaló que las reuniones del comité eran mensuales. Yuri explicó que la reunión de hoy era para preparar el evento de la próxima semana. Ido le preguntó a Sosuke qué pasaba la próxima semana. Sosuke, con una sonrisa presumida, le dijo que se preparara para sorprenderse, anunciando que el evento inútil de la escuela era escalar montañas. Vieron las montañas adelante mientras Ido pensaba para sí mismo que hoy era su excursión escolar al aire libre. Bueno, senderismo en la montaña. Se veía tenso, pensando que no podía creer que existiera tal evento. Sosuke notó su expresión y preguntó qué pasaba, diciendo que Arisa parecía demasiado infeliz. Ido respondió que Sosuke era el extraño allí, preguntándose por qué estaba tan feliz. Ido pensó en cómo las clases se dividían en pequeños grupos, cada uno dirigiéndose a sus propios puntos de control. Y aunque se suponía que era una excursión divertida, él sentía lo contrario. De repente, alguien les gritó que se apresuraran. Ido vio que eran Asihiri y Kuras. En otras palabras, los miembros habituales. Yuri los regañó, preguntando por qué los chicos estaban perdiendo el tiempo así, advirtiendo que llegarían tarde a su punto de control. Nami preguntó suavemente si estaban bien o cansados, diciéndoles que le avisaran si necesitaban descansar. Ido admiró la amabilidad de Kuras, pensando que siempre era deslumbrante. Admitió para sí mismo que el senderismo en la montaña ya era deprimente y difícil, pero ahora tenía otro problema de un tipo diferente a la mano. Nami entonces señaló que la chica de adelante parecía estar separada de su grupo. Ido confirmó, pensando que esa chica era su otro problema, Fujibayashi Sana, una chica de otra clase que lo conocía después de una serie de eventos curiosos. Recordó cómo todo comenzó cuando la caminata apenas había empezado, y su profesora de aula, Kiriara Sensei, lo había llamado. La profesora preguntó si conocía a Fujibayashi de la clase 3. Ido había respondido tenso que más o menos la conocía, preguntando por qué. Kiriara Sensei había sonreído, diciendo que olía a comedia romántica entre ellos dos y le pidió a Ido un favor, explicando que ella tendía a aislarse de sus compañeros. Le dijo a Ido que fuera con ella y la integrara a su grupo para que pudieran crear recuerdos juveniles juntos. La profesora añadió que, si Ido la veía alejándose, no le importara y le deseó buena suerte. De vuelta en el presente, Ido pensó que, como siempre, lo habían obligado a aceptarlo. Ahora, Fujibayashi realmente se estaba alejando justo frente a sus ojos. Se preguntó qué deberían hacer para integrarla a su grupo. Nami expresó su preocupación, preguntándose qué le había pasado a los otros miembros del grupo de Sana y diciendo que estaba preocupada por ella estando sola.
Ido pensó que la amabilidad de Kuras era increíble y decidió seguir su corriente. Sin embargo, Yuri dijo que dejarla sola estaba bien, ya que tal vez le gustaba ir por su cuenta. Nami le dijo a Yuri suavemente que necesitaba empezar a llevarse bien con los demás. Yuri se sonrojó ligeramente y dijo que estaba bien solo con Nami. Ido pensó para sí mismo que Asihiri estaba simplemente obsesionada con Kuras. Se reprendió a sí mismo, decidiendo seguir con la corriente de Kuras en cambio. Carraspeando, estuvo de acuerdo en que estaba preocupado por dejar a Sana sola y sugirió que la integraran a su grupo. Yuri le gritó, preguntando qué demonios estaba pensando. Nami, sin embargo, exclamó felizmente que era una buena idea y dijo que iría a hablar con ella. Yuri intentó detenerla en pánico. Ido se sintió aliviado de haberle confiado la tarea a Kuras. Estaba pensando en lo impresionante que era su iniciativa cuando se preocupó por si Fujibayashi se uniría a ellos o no. Honestamente, solo podía pensar que ella rechazaría su invitación. Imaginó diciéndole a Kiriara-sensei que lo intentaron, pero fue imposible, cuando de repente sintió algo en la mirada de Sana mientras lo miraba. Para su sorpresa, ella aceptó. Ido pensó que no había manera. Pero de alguna forma, el plan para integrarla a su grupo fue exitoso. Sin embargo, se preguntó qué pasaba con el ambiente, deseando que ella también hablara con las otras chicas. Pero ella mantenía su distancia de ellas. Sana suspiró, diciendo que esto era lo peor. Sus piernas se estaban entumeciendo, y si hubiera sabido que sería así, no habría venido. Yuri y Nami la escucharon, Ido pensó que, aunque estuviera hablando sola, no debería decir eso en ese ambiente. Nami intentó consolarla, diciendo que el senderismo en la montaña era difícil y sugirió que charlaran mientras subían juntas como distracción. Sana respondió bruscamente, diciéndole que dejara de hacer eso, diciendo que era molesto cuando la gente mostraba preocupación tan evidente por ella. Yuri apretó los dientes y gritó, diciéndole a Sana que se detuviera. Gritó que Nami se tomó el tiempo para dejar que Sana se uniera a su grupo, y no debería comportarse así. Sana le devolvió la mirada, diciendo que nunca les pidió a ninguno de ellos que la dejaran unirse a su grupo. Ido pensó que el ambiente solo podía empeorar desde ahí y se preguntó qué debería hacer. Cerrando los ojos, pensó en la profesora, admitiendo que su carga era demasiado para manejar. Pero como él fue quien animó a su grupo a dejar que Fujibayashi se uniera, decidió que debía hacer algo. Les dijo a las dos chicas que se detuvieran ahí mismo. Sosuke preguntó de qué lado estaba Arisa. Yuri gritó que no le importaba si tomaba el lado de esa chica delincuente, pero le advirtió que tuviera cuidado porque Sana era conocida por jugar con chicos y cambiar de novios uno tras otro. Sana se quedó atónita por sus palabras. Yuri añadió que él terminaría siendo jugado y luego descartado también. Sana miró triste y dijo en voz baja que parecía que su presencia allí no era deseada. Decidiendo irse, se giró y salió corriendo. Ido la llamó, gritando su nombre. Nami dijo que perseguiría a Sana-chan e intentaría hablar con ella de nuevo. Yuri dijo que dependía de ella y que dejarla sola también estaba bien. Nami protestó, y Yuri insistió en que, como Sana era de otra clase, Nami no necesitaba preocuparse por ella. Nami tomó la mano de Yuri y le dijo que ya parara, diciendo que Yuri también le había dicho muchas cosas duras a Sana-chan. Ido pensó que Yuri realmente había dicho demasiadas cosas duras a Sana. Dudó antes de decir que iría tras ella por ahora. Vio a Sana sentada detrás de un árbol y pensó que, honestamente, era una molestia, pero la profesora le había encomendado a ella, y no quería dejarla sola y que lo culparan por lo que pasara después. Se acercó y se sentó a su lado. Sana preguntó qué quería. Ido dijo torpemente que sus pies también le dolían, así que quería descansar. Ella dijo en voz baja, está bien. Ido pensó que, honestamente, no creía que ella estuviera dispuesta a volver allí. Se preguntó qué debería hacer ahora. De repente, ella le preguntó si la despreciaba, dejando a Ido atónito. Preguntó si era por lo que Asihiri dijo sobre ella jugando con chicos. Sana asintió. Ido respondió que realmente no la despreciaba. Ella preguntó cómo era eso. Ido tartamudeó, diciendo que era porque, basándose en su apariencia, parecía llamativa, justo como él imaginaba. Así que no sentía desprecio por ella. Pero dijo que, como habían hablado una vez antes, pensaba que era solo un rumor salvaje. Ella se quedó atónita por sus palabras. Ido pensó que, aunque ella se comportara así, no creía que estuviera jugando con chicos tanto como la acusaban. Cuando la vio en su visión precognitiva, incluso parecía molesta con los chicos que coqueteaban. Le dijo que, para él, si ella jugaba con chicos o no, no le importaba. Así que no debería pensar en lo que los demás decían sobre ella y simplemente vivir su vida como quisiera, como él siempre hacía. Ido pensó para sí mismo que ese era su principio.
No le importaban las opiniones de la gente. Sana permaneció en silencio antes de decirle que era algo raro, diciendo que normalmente la gente habría dicho algo más inteligente. Ido admitió que no era bueno en ese tipo de cosas. Sana respondió en voz baja que entonces estaba bien y dijo que deberían volver con el grupo, añadiendo que se sentiría mal si sus amigos le decían algo desagradable a él. Ido se sintió aliviado y le agradeció, diciendo que eso le sería de ayuda. Sin embargo, ella agarró su camisa y dijo que, ahora, como estaban solos allí, deberían jugar a algo agradable. Comenzó a quitarse los pantalones, haciendo que Ido gritara en shock. Sana se rió, diciendo que solo estaba bromeando y burlándose de él por ser virgen. Ido, sonrojándose furiosamente, gritó que era solo una reacción normal. Sana se rió, diciéndole, sí, sigamos adelante. Ahora, mientras se levantaban, Ido le dijo que, cuando estuvieran de vuelta, le suplicaría que actuara más amablemente. Ella respondió juguetonamente que lo pensaría. Ido pensó que, al menos por ahora, como Fujibayashi estaba dispuesta a regresar, todo parecía estar bien, y esperaba que no surgieran más problemas. Justo entonces, Sosuke gritó en pánico que estaban de vuelta, llamando a Arisa y diciendo que había malas noticias. Ido preguntó qué pasó, y Sosuke le dijo que Kuras estaba desaparecida. Nami, caminando con un rostro pálido, susurró para sí misma que no sabía dónde estaba. Pensó que sabía que Ido-kun había decidido perseguir a Sana-chan por ellos, pero aún estaba preocupada. Antes, dirigiéndose a Yuri, le había dicho que, aparentemente, también necesitaba perseguir a Sana-chan. Yuri había gritado sorprendida, intentando detenerla, pero Nami había salido corriendo apresuradamente para seguirlos. Ahora, Nami pensó que, al final, no pudo encontrar a ninguno de los dos y sintió que había llegado a un lugar bastante lejos de la gente. Se preguntó dónde pudo haber perdido su camino con el de ellos, decidiendo que debería regresar ahora. Pero no sabía cuál era el camino de vuelta. Intentando calmarse, pensó que solo necesitaba retroceder por los caminos por los que vino, y todo estaría bien. Se dijo a sí misma que regresara rápido y comenzó a correr. De repente, su pie chocó contra una roca, y cayó al suelo, gritando, «Kia». Se sentó con dolor, diciendo, «¡Ay! ¡Auch!», y se dio cuenta de que había tropezado. Intentando levantarse, hizo una mueca porque le dolía la rodilla, notando que estaba raspada y sangrando ligeramente. Volviéndose a sentar, suspiró profundamente, pensando que estaba siendo un fracaso otra vez. Cerró los ojos, pensando en cómo había hecho enojar a Sana-chan, también regañó a Yuri-chan, salió corriendo sola, y ahora estaba atrapada en ese lugar. Se preguntó qué demonios estaba haciendo. Los recuerdos llenaron su mente mientras pensaba que sentía que había estado sola en una situación similar en el pasado. Admitió para sí misma que estaba asustada y sola en un lugar donde nadie podía ayudarla. De repente, alguien gritó su nombre, Kuras. Pensó que, en ese momento, alguien también la había llamado así. Una voz preguntó si estaba bien. Murmurando suavemente, susurró, Oni-chan. Pero era Ido quien la llamó de nuevo, preguntando si podía oírlo. Ella se giró hacia él sorprendida y exclamó, Ido-kun, ¿qué haces en un lugar así? Ido suspiró y dijo que esa debería ser su línea para preguntarle eso. Ella rápidamente preguntó cómo fue con Sana-chan. Ido explicó que Fujibayashi había regresado con los demás, pero cuando llegó allí, supo que ella estaba desaparecida. Recordó cómo Asihiri parecía angustiada y en pánico, preguntándole dónde estaba Nami, diciendo que fue a perseguirlo a él y a Sana pero nunca regresó. Ido le había dicho que ni siquiera se encontraron con Nami. Asihiri había gritado que tampoco podía contactar a Nami por teléfono, preguntando qué deberían hacer. Con pánico en su rostro, Ido pensó para sí mismo que, si le pasaba algo a Nami. De vuelta en el presente, Ido le dijo a Nami que algo así había pasado, y había sido difícil para él dejar ese lugar. Nami se disculpó suavemente por hacer que todos se preocuparan. Ido le dijo que, bueno, al menos estaba contento. Ella se quedó atónita al escuchar esto mientras él terminaba su frase, diciendo que estaba contento de que ella estuviera a salvo. Nami sintió que su corazón latía con fuerza, pensando para sí misma, ¿qué fue ese latido del corazón justo ahora? Ido entonces preguntó si podía caminar. Ella sintió mientras se sonrojaba y le preguntó si sabía el camino de regreso. Ido respondió que probablemente sí. Mientras comenzaban a caminar, ella se preguntó por qué, cada vez que hablaba con Ido-kun, su corazón seguía latiendo con fuerza. Se sonrojó profundamente, pensando que se preguntaba qué le estaba pasando. Ido llamó su nombre vacilante, diciéndole que caminara un poco más cerca de su lado, ya que el camino del otro lado parecía húmedo y resbaladizo. Nami sonrió y le agradeció por decírselo.
Ido dijo que no había de qué, aunque su rostro estaba tenso. Nami pensó para sí misma que Ido-kun debió haber notado que estaba lesionada e intentó ser considerado. Sintió que era muy amable. Recordó cómo también fue él quien propuso que deberían invitar a Sana-chan a su grupo. Sonrió débilmente, pensando que, hablando de eso, cuando se conocieron también, Ido le había salvado la vida, y ahora terminó siendo salvada por él otra vez. Mientras caminaban, el rostro de Ido de repente palideció. Rápidamente tomó su mano, diciendo su nombre. Nami jadeó, preguntando, ¿eh? Mientras la traía hacia un abrazo, ella dejó escapar un sonido sorprendido. Sonrojándose mucho, mientras Ido, también sonrojado, tartamudeó una disculpa. Rápidamente la soltó, diciendo que solo fue porque ese lado del camino parecía resbaladizo, así que pensó que era peligroso. Nami, aún sonrojándose, dijo que entendía y le agradeció, pensando que era cierto que se preocupaba mucho por ella. Ido se giró y dijo que deberían seguir adelante. El corazón de Nami seguía latiendo rápido mientras pensaba que él era demasiado amable, pero que era así. Estaba segura. Su rostro se sentía caliente, y pensó para sí misma que estaba ardiendo. Mientras continuaban caminando, Ido la llamó de nuevo, advirtiendo que estaba a punto de tropezar con una roca. Ella jadeó y dijo, «Está bien». Justo entonces, vieron a Yuri corriendo hacia ellos, gritando el nombre de Nami. Yuri la abrazó con fuerza, diciendo, «Gracias a Dios que está a salvo». Nami se disculpó suavemente, diciendo que lo sentía por hacer que todos se preocuparan. Sana, que estaba cerca, los miró y llamó. Nami se giró hacia ella, y Sana se disculpó por sus malos modales antes, diciendo que sería más considerada, así que preguntó si podían mantener su grupo así hasta su destino. Nami respondió alegremente que, por supuesto, podían, añadiendo que sería mejor si Sana también hablara con los demás. Sana y Yuri se miraron en silencio antes de que Yuri se girara y mirara a Ido. Ido preguntó si había algún problema. Yuri miró hacia otro lado y, sonrojándose ligeramente, dijo, «Gracias por salvar a Nami por mí». Ido dijo, «Oh, claro». Yuri continuó, diciendo que, como no se mantuvo compuesta, él tuvo que ir por ella. Así que le agradeció de nuevo, con el rostro un poco rojo. Luego gritó de repente, preguntando, «Por cierto, cuando estaba solo con Nami, no hiciste nada sospechoso, ¿verdad?» Ido gritó de vuelta que seguro que no. Yuri se giró hacia Nami, exigiendo si era cierto, preguntando si no le había hecho nada. Nami, sobresaltada, se sonrojó y dijo, «Sí, nada en particular», pero luego pensó en el abrazo, con su rostro enrojeciendo. Añadió en voz baja que no hizo nada, diciéndole a Yuri que le creyera. El rostro de Yuri se volvió molesto mientras miraba a Ido, diciendo, «¿Tú, qué demonios le hiciste a Nami?» Ido gritó en shock que no hizo nada en absoluto. Yuri dijo que lo dudaba, solo por ver el cambio de expresión de Nami. Nami pensó para sí misma, «Mi rostro se calentó de repente porque hace bastante calor hoy, ¿verdad?» Se sonrojó profundamente, con las mejillas muy rojas. Vieron algunas casas en la montaña junto con grupos de personas reunidas allí. Yuri dijo a todos que, como ella y Nami comenzarían a preparar el curry, dejarían la instalación de las carpas a los demás. El rostro de Ido se tensó. Nami rápidamente se disculpó con él, diciendo que, después de todo, también debería ayudarlo. Pero Ido respondió que no era nada. Explicó que, como ella estaba lesionada, era mejor que hiciera el curry con Asihiri. Ido pensó que, después de todos los problemas que les habían pasado durante esta actividad escolar al aire libre, finalmente habían logrado llegar al punto de control. Sin embargo, les esperaba el arduo trabajo de montar las carpas y preparar la cena. Sintió que montar las carpas solo era duro y al menos esperaba hacerlo con Sosuke, pero Sosuke estaba ocupado distribuyendo leña en cambio. Sosuke se había estado quejando de que también quería cocinar curry con las chicas. Las carpas se montaban por separado para chicos y chicas, pero la mayoría de los otros grupos tenían chicos y chicas montando sus carpas juntos. Por otro lado, Ido se quedó solo montando ambas carpas, pero pensó que era mejor montar primero la carpa de las chicas, ya que probablemente se quejarían si no estaba lista. De repente, alguien lo llamó, y se giró para ver a Takimoto acercándose, corriendo hacia él. Ella exclamó felizmente que realmente era Arase y preguntó por qué todavía la llamaba Takimoto-san. Le recordó que le había dicho que la llamara por su nombre de pila, ya que añadir san se sentía raro. Sintiendo vergüenza, Ido la llamó Suika y pensó en lo incómodo que se sentía. Recordó que Takimoto, o más bien Suika, como debería llamarla, había tenido un problema con su lesión en el tobillo en el club de baloncesto el otro día. Así que le preguntó si estaba mejorando. Suika golpeó su pierna contra el suelo y respondió que estaba totalmente bien ahora.
Aunque los profesores pensaron que el senderismo sería demasiado duro para su tobillo y la dejaron en el punto de control en coche, Ido la envidió por eso. Suika entonces le preguntó si estaba montando las carpas solo. Ido le dijo que estaba bien y se sentiría mal involucrándola, ya que su grupo también necesitaba preparar curry. Suika explicó que todos en su grupo eran malos cocinando, así que decidieron ir al lugar de otro grupo a comer. Sorprendido, Ido preguntó si eso estaba permitido. Suika admitió que no lo estaba, pero dijo que estaba bien siempre y cuando los profesores no lo descubrieran. Añadió que Fujibayashi-sana también estaba en su grupo, pero como los demás le tenían miedo, Suika había decidido cocinar curry con Fujibayashi en cambio. Mientras Fujibayashi conseguía los ingredientes, Suika tenía algo de tiempo libre, así que ofreció ayudar con la instalación de las carpas, guiñándole un ojo juguetona. Ido aceptó y le dijo que contaría con ella, y Suika dijo felizmente que tomaría la mitad de la carga. Ido se sintió mal por hacer que una chica cargara algo tan pesado, pero Suika, sonrojándose, dijo que estaba bien. Mencionó orgullosamente que incluso los miembros de su grupo decían que era más confiable que la mayoría de los chicos. Ido insistió en que al menos tomara la más ligera, y ella se sonrojó, agradeciéndole. Cuando Ido se preguntó si debería cargar todo él mismo, ella le dijo apresuradamente que estaba bien. Con la ayuda de Suika, terminaron de montar las carpas mucho más rápido. Ido le agradeció, y Suika respondió orgullosamente que debería llamarla de nuevo cuando necesitara ayuda. Pensó para sí misma que Fujibayashi estaba de vuelta ahora, así que se iría. Ido le deseó suerte con el curry. Suika saludó con la mano y se fue. Ido pensó que la ayuda de Suika había sido clave. Pero justo entonces, su visión precognitiva se activó de nuevo. Preguntándose por qué había llegado en un momento tan extraño, corrió rápidamente de vuelta al lugar de Asihiri y los demás. Cuando llegó a su área, vio el curry derramado por todo el suelo. Con un rostro tenso, preguntó qué había pasado. Pensó en su visión pero no pudo darle sentido. Les preguntó si algo pasó mientras preparaban la cena. Y Yuri respondió bruscamente que debería entenderlo solo con ver el desastre. Ido dijo que subir el fuego solo no habría causado esto, y Sosuke explicó que Asihiri había preferido un fuego más grande para cocer el curry. Yuri regañó a Sosuke, diciendo que fue su culpa por añadir demasiada leña. Ido preguntó qué estaba haciendo Nami en ese momento, y Nami se disculpó, explicando que había ido a ayudar a alguien, y cuando regresó, vio un humo negro espeso saliendo de la olla. Entró en pánico e intentó apagarlo, derribándolo accidentalmente. Ido suspiró, pensando que deseaba que su visión precognitiva hubiera llegado antes. Les dijo que no se podía evitar y sugirió que lo hicieran todo de nuevo. Pero Nami dijo que su clase se había quedado sin ingredientes, lo habían usado todo. Sorprendido, Ido se dio cuenta de que solo tenían arroz para la cena. Pero Sosuke lo corrigió, diciendo que incluso el arroz blanco se había quemado. Al ver eso, Ido concluyó que todos tendrían que saltarse la cena. De repente, recordó lo que Suika le había dicho antes sobre que su grupo no cocinaba y pensó que podría haber ingredientes sobrantes en su grupo. Sosuke, desesperado, preguntó si hablaba en serio, e Ido salió corriendo, pensando que, aunque depender de otra clase era inaceptable, valía la pena arriesgarse. Cuando Suika lo vio, preguntó qué pasaba. Ido notó que Fujibayashi también estaba allí y se preguntó si estaba bien que estuviera con Asihiri y los demás de nuevo, pero descartó el pensamiento, enfocándose en la prioridad de asegurar la cena. Le explicó a Suika que su grupo había arruinado su cena gravemente, y Suika sugirió que comieran juntos, ya que ella y Fujibayashi tenían más que suficiente comida para 2 personas. Aliviado, Ido le agradeció, pero Suika le dijo que aún estaban cocinando, así que debería esperar un momento. Ido ofreció ayudarlas a cocinar también, pero cuando vio su área de preparación, exclamó en shock, pensando que parecía una escena del crimen. Suika admitió que ambas eran malas cocinando, y Fujibayashi añadió que, aunque había visto a gente cocinar antes, no entendía del todo cómo hacerlo ella misma. Ido se dio cuenta de que, si lo dejaba así, todo se arruinaría. Señalándose a sí mismo, preguntó si podían dejarle la cocina a él, y tanto Suika como Sana vitorearon, llamándolo su salvador. Suika admitió que no estaban seguras de poder hacerlo de todos modos, y Fujibayashi preguntó si tenía experiencia cocinando. Ido respondió que, si solo era curry, podía manejarlo. Suika se mostró impresionada. Después de que terminó de cocinar, Sosuke lloró lágrimas de alegría, mientras Yuri y Nami se quedaron atónitas. Nami repitió en voz baja sus palabras sobre manejar el curry mientras se sonrojaba, y Sosuke gritó que estaban en deuda con Ido. Ido les dijo que agradecieran al grupo de Suika por proporcionar los ingredientes. Suika insistió en que ellos eran los endeudados porque él cocinó para ellos.
Animó a todos a comer juntos. Justo entonces, Sana preguntó a Ido desde cuándo se había vuelto tan cercano a Takimoto y por qué la llamaba por su nombre de pila. Todos se congelaron, y Sana preguntó directamente si estaban saliendo. Yuri y Nami miraron en silencio a Ido y Suika. Por cierto, si disfrutaste del video, tal vez considera darle like y suscribirte. Por favor.